Pues hola a todos y bienvenidos a La Costelera, el espacio de televisión online de temas agroalimentarios que quiere mostrar a la sociedad la grandeza de este sector, que lo ha demostrado durante estos días de la pandemia más dura, y yo creo que poco a poco se va a ir reivindicando como uno de los sectores que tiene que ser motor para ayudar a la sociedad española y a la economía española a salir de donde estamos. Así que bienvenidos, y parece que las cosas están yendo mejor, pero no nos confiemos, vamos a ser todos precavidos, vamos a tener un poquito de paciencia y hacer las cosas bien, que luego, si viene un problema, va a ser mucho peor para todos. Precaución. Tenemos una mala noticia, aquí la hemos liado. Nos llevamos al cerrito, al Palace, y mira cómo ha llegado. Se ha hecho trizas. No sé cómo lo vamos a apañar, si lo tendrá que pegar mi hija o cómo lo vamos a tener que hacer. O tenemos que avisar a Raúl Calleja que nos diga dónde lo compró y comprar otro, porque vamos a seguir con este tema que en estos días se ha parado porque no hemos podido hacer la costelera. Hay mucha gente que se ha comprometido y de hecho si quieren tener su taza van a tener que venir aquí a echar dinerito al cerdito, pero vamos a ver cómo hacemos si cogemos un cerdito nuevo y ampliamos el plazo. Todo lo que se consiga de aquí hasta el 31 de diciembre se dará para una ONG. Así que vamos a retomar un poco los temas poco a poco, y estamos en el sitio propio de la costelera con todos los bártulos. No sé si los televidentes pueden verlo, pero ya estamos aquí con el Chester, con todos los bártulos aquí, con el botijo, las tazas, todo. Nuestra invitada que nos está esperando ahí también. Vamos a ver cómo podemos ir retomando la vida y volver a lo que hacíamos habitualmente, y esto es lo que hacíamos antes de la pandemia, disfrutar y pasar un buen ratito aquí. Para pasar un buen ratito hoy hemos traído y tenemos con nosotros a una persona que sabe mucho de todo el mundo del jamón, así que ahora os lo voy a presentar. Me falta dar las gracias, que se me olvidaba, a Manuel y a Eduardín, que están en el equipo técnico, y a Laura Sánchez, que está en la parte de las redes sociales. Gracias por hacer esto posible. Y también hoy tenemos un poquito de ayuda de Rodrigo Pérez, que ha venido a echarnos una mano con la grabación. Bueno, como digo, tenemos con nosotros a la persona, yo no sé si es la que más sabe de jamón, pero la que más veces ha visto cortar un jamón seguro, y la que más veces lo ha grabado seguro que también. Miriam López, la jefa de jamonlovers.es. Buenos días. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, la jefa de Jamon Lovers la tenemos hoy aquí. La jefa del chiringo Jamon Lovers está aquí hoy con vosotros. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo has pasado estos meses, Miriam? Bueno, pues un poco de todo, imagino que como todo el mundo, ¿no? Montaña rusa, días mejores y días peores, y bueno, pues la verdad es que una experiencia totalmente nueva, ¿para qué nos vamos a engañar? O sea, pero ha habido de todo, ha habido de todo. ¿Estás reinventándote o pensando ya en cosas, preparando la campaña de Navidad, que en teoría tendrá que ser fuerte como todos los años? ¿O un poco de todo. Por un lado, he aprovechado también mucho el tiempo pues para pensar en nuevas opciones, cómo ayudar, porque claro, la situación ha cambiado. Imagino que luego más adelante hablaremos de la situación del sector jamonero, ¿no? Cómo ha cambiado y cómo está. Entonces, bueno, pues he tratado de utilizar también este tiempo pues para desarrollar nuevas acciones, para pensar un poco, ponerme a hablar con el sector jamonero y ver cómo está, ver qué es lo que necesitan y ver cómo podemos apoyar desde Jamon Lovers a todas esas nuevas necesidades que están surgiendo. Tú eres marketingiana de formación, siempre te has dedicado a este mundo, y desde 2016, que es cuando fundaste Jamon Lovers, estás al 100% con este tema, y la asociación de cortadores también, ¿no? Bueno, estoy con Jamon Lovers al 100% y luego pertenezco a una asociación, no es de cortadores, es del mundo del jamón, que es la de Agacú. Y ahí pues también trabajando un poco pues eso ¿sabes? Por hacer cosas diferentes, por innovar también dentro del sector, por divulgar, por formar, va un poquito de la mano todo. ¿Cómo se llama? Agacú. El nombre es complicado, porque es la Asociación Global de Amigos y Amigas del Cuchillo Jamonero. Entre la gente a ver el sitio web. Cuéntanos qué es Jamon Lovers, a ver.
Pues a ver, Jamón Lovers, la misión que tenemos es conectar a las personas con el mundo del jamón, ¿vale? Y para definirlo siempre digo que es el único medio de comunicación independiente y especializado en el mundo del jamón. Nos dedicamos eso, pues a hablar del producto, a mostrar los diferentes productos que hay dentro del sector, a mostrar también cómo disfrutar del producto, hablamos de corte, hablamos de maridaje, hablamos de un montón de cosas, hablamos con todos los expertos del sector, de las novedades que hay en el sector también, pues un poco eso, conectar a las personas con el mundo del jamón, porque al final el jamón es un producto que está dentro de nuestra cultura, la cultura española, pero es cierto que no tenemos ni idea de jamón. Es decir, la mayoría de la gente no sabe diferenciar un producto de otro, mezcla términos, todo es un poco lo mismo, ¿sabes? Está el jamón bueno y el jamón malo, como la gente dice. Y la verdad es que, bueno, pues tenemos muchísima suerte en España porque tenemos muchas categorías de producto distintas y nosotros lo que tratamos es de poner en su sitio a cada una y de fomentar cada una de ellas desde sus cualidades. Siempre me gusta comentar con los invitados cuándo nos conocimos. ¿Cuándo nos conocimos tú y yo? ¿Te acuerdas? En la primera edición de Meet. En la primera edición de Meet Attraction, sí señor. Llega allí al stand de un cliente, una señorita con una mochila como un demonio grande, cargada de bártulos, baterías, cámaras y todo. Y dice, soy Miriam, de Jamón Lovers. Claro. Así nos conocimos, efectivamente. Bueno, siempre podemos decir que nuestra amistad comenzó con el Meet Attraction. Sí, efectivamente. De hecho, hemos coincidido en todas las ediciones. O sea, todas las ediciones siempre estamos allí, los dos. Más luego en un montón de eventos también, Ricardo, porque al final, quiero decirte, pues eso, tú trabajas también en el sector agroalimentario y siempre estás también apoyando ahí al sector jamonero. O sea que... Sí, el jamón me gusta. Y decías antes de los tipos de jamones. Esto es como de que eres más de tu padre o de tu madre, ¿no? Pues, ¿que eres más de jamón blanco o de ibérico? Yo soy defensora de todos los jamones y yo creo que hay un jamón para cada momento y para cada bolsillo. Y siempre digo lo mismo. Es decir, a mí hay momentos que me apetece un tipo de jamón y momentos que me apetece otro tipo de jamón distinto. O sea, por ejemplo, durante el confinamiento he tenido una pieza de un jamón blanco, de un jamón de Ope de Teruel, estupendo. Y ahora, por ejemplo, tengo un jamón de cebo de campo 100% ibérico. Quiero decirte que yo creo que depende del momento, depende de tu presupuesto y depende de lo que te guste. Quiero decirte, porque luego al final nos empeñamos, igual que con lo de los maridajes, ¿no? Nos empeñamos en ciertas cosas y luego yo siempre digo, oye, pues tú consume el jamón que a ti te guste y marídalo con lo que a ti te dé la gana, ¿sabes? Yo te puedo contar lo que teóricamente es mejor, va mejor a nivel sensorial, organoléptico, pero al final aquí, Ricardo, cada uno para gustos los colores. Sí, sí. O sea que en tu casa nunca falta jamón. Trato de que no falte jamón, sí. Y dentro del ibérico, yo tengo una hija que la estoy mal acostumbrando al tema del jamón y entonces dentro del ibérico ella dice que le gusta el bellota, claro, no se ha jorobado. Entonces, entiendo lo que dices, que a veces también cada momento tiene una cosa, es decir, no siempre porque te tiene que apetecer uno de bellota, o sea que eso es así. Pero siempre queda esa cosa ahí del tema del jamón y la pata negra, no negra. En mi casa me preguntan mucho por la pata negra. Por la pezuña. Sí. Eso es otro de los grandes mitos, porque tú sabes que hay jamones, o sea, hay cerdos ibéricos, 100% ibéricos, manchado de jabugo, no tiene la pezuña negra, la tiene blanquecina, jaspeada. O sea, yo me he encontrado con muchas variedades o razas ibéricas que al final jaspea y no va tanto al negro. Y el duroc, que es el animal que se utiliza, la variedad de cerdo que se utiliza para el cruce con el ibérico y para hacer mucho blanco también, del que se está haciendo ahora, la tiene negra. Entonces, no es algo 100%, ¿sabes? Que te puedas fijar en ello y decir, como es negro, es ibérico. Esos son mitos, pero vamos. Pero entiendo que al final, quiero decirte, la gente es algo que está interiorizado, ¿no? Como, o sea, pata negra, pues pezuña negra. Eso es una de las cuestiones que tratáis de hacer en vuestra página, ¿no? De tratar de aclarar, de formar al consumidor y a todo el mundo, ¿no? Eso es, porque al final hay mucha variedad de producto y por otro lado mucho desconocimiento y por otro lado algo de picaresca hay también. Entonces lo que tratamos un poco es que por lo menos la gente tenga la información y luego que decidan, ¿sabes? O sea, que es muy loable que cada uno decida lo que quiera, pero que por lo menos sepa
el por qué, ¿no? Y, por ejemplo, otro de los mitos es lo del pata negra. El pata negra no es todo el jamón ibérico, ¿vale? El pata negra solamente es para el bellota 100%, calidad máxima dentro del jamón ibérico. Solo se puede utilizar esa denominación para ese jamón, no para todo el ibérico, para los 9 tipos de ibéricos que tenemos. Y además de lo pensaba el otro día, además del jamón tocáis, por ejemplo, los embutidos, la cecina y todo eso, ¿o no? En Jamón Lovers. Hacemos cositas también, hemos hecho cositas con cecina, hemos hecho cositas con otros embutidos y estamos abiertos a un montón de cosas. Lo que pasa que sí que se toca al final el protagonista es mi querido jamón. Ya sabes que soy muy friki del jamón y muy enamorada del jamón, pero es cierto que al final, quiero decirte, del cerdo se sacan muchísimos productos y tú lo sabes, y bueno, pues también tienen cabida dentro de Jamón Lovers. Y por ejemplo con cecina hemos hecho también cosas, desde coberturas de eventos como el Guinness hace un par de años de corte de cecina, o como por ejemplo pues divulgar también sobre aspectos relacionados con la cecina, pero no es nuestro fuerte siempre va a ser el jamón. Sí, esta mañana veía en tu página no sé si era un directo o un vídeo en el que decías que te dabas un paseo por el jamón y mostrabas un poco todas las partes y cómo exudaba el jamón en cada una de sus partes, un poquito de... Vamos, que se te hacía la boca agua, vaya. Claro, efectivamente. Luego también dependiendo un poco de los canales o de los perfiles, mostramos el producto de una forma o de otra. Porque en un blog o en un vídeo tú siempre vas a poder explicar mucho más. Pero hay perfiles, por ejemplo, como Instagram, que ese tipo de cosas hay que ir más a la parte aspiracional o a la parte de consumo, ¿sabes? O a la parte de corte. El jamón, lo guay del jamón es que se puede mostrar de muchas formas diferentes. Más didácticas, más formativas, más de ocio, más lúdicas. Entonces, lo que tratamos un poco también es de utilizar cada perfil social de una manera totalmente distinta. ¿Quién se ha colado aquí? Pues no lo sé, pero veo LM. Enciende la cámara, que no se te ve. A ver, esto que es sorpresa, ¿no? ¿O qué? Que me estoy imaginando yo la sorpresa. Por las iniciales. ¡Hombre! Estaba clarísimo. ¡Lucecita! Hola, ¿cómo estáis? Buenas tardes. ¡Hola, Luz! Portadora más guapa de todo el universo. ¡Oh! ¡Qué exagerado, Ricardo! ¿Qué hacéis, chicos? Vamos a darle una sorpresa aquí a la Jamón Lovers. Y qué mejor sorpresa que eso, amiga Luz María. ¡Qué guay, qué guay! ¡Qué alegría! ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí estaba jamoneando un poquito. Bueno, con una paleta exactamente. Dándole al cuchillino, ¿no? Un ratito. Luz María es una cortadora profesional especializada en el mundo este del jamón, desde que la cuestión esta del corte ha cogido esa profesionalidad que yo creo que le aporta mucho valor al jamón, y a nosotros nos presentó Miriam. ¿Cuándo nos presentó? A ver si te acuerdas, Luz María. Pues fue el día de la presentación del Congreso Mundial de la Mujer, ¿verdad? La mujer del jamón, ¿verdad? La mujer del jamón, exacto. Las mujeres del jamón. Ahí Exacto. estábamos y bueno, la verdad es que pues la caña está rodeada de eminencias verdaderas del mundo del jamón. Sí, sí. Coincidís mucho por ahí, ¿no? ¿O no? Dime. ¿Coincidís mucho en eventos de corte y tal? Sí, Coincidimos mucho y además somos muy amigas. Quiero decirte, o sea, eso es así. Quiero decir, nos conocimos hace ya tiempo, cuando yo empecé con Jamón Lovers, coincidí también con Luz y hemos viajado mucho juntas. O sea, Luz, por ejemplo, a mí me parece que es una persona de admirar por todo el recorrido que ha hecho durante estos años, ¿sabes? Porque la tía, yo cuando la conocí, ella estaba empezando, había hecho muy poquito de corte, ella me contó su experiencia, yo la vi, yo lo que le dije es, hay que formarse, o sea, lo que le digo a todo el mundo, básicamente, además le dije, digo, es un diamante en bruto, ¿te acuerdas, Luz, que te lo dije? Sí. Digo, y porque tiene unas cualidades como persona, ¿sabes? Y a nivel profesional muy, muy, muy potentes, lo que pasa que, bueno, pues estaba empezando y había que formarse. Entonces hemos recorrido España juntas para muchas formaciones, muchos eventos, todo. Entonces yo la admiro mucho por eso, porque la tía se lo propuso y ahora mismo, hoy por hoy, puede ser de las personas más completas que haya, porque no solamente corta de vicio, pero es que además de cortar, sabe de producto,
sabe presentar el producto, sabe todo lo que hay por detrás del producto, sabe de maridajes. Miriam, que será una sorpresa para ti, que me vas a sacar al final los colores a mí. Pues que no la bocina, ¿eh? Pero sí, me hace mucha ilusión verla aquí por eso, porque me parece que es una persona, ¿sabes? Es de esas personas que, joder, que conocí desde el principio y que he visto su evolución y que ahora mismo está aquí, en lo más alto del corte de jamón en España. Ella la tuya. Hemos crecido juntas, hemos crecido juntas. Además, parte de culpa de todo eso fue de Miriam, que fue la que me provocó y me animó y todo el rato y por la que por la que saqué esas ganas. ¿Te acuerdas cuando me escribió un día? Bueno, yo la conocí exacto en mis inicios, hace ya más de 4 años o casi 5. Y bueno, cuando me dijo, vente a la feria de Villanueva de Córdoba, a la feria del jamón de bellota 100% ibérico de los Pedroches, y allí fue donde comenzó todo. ¿Qué estás haciendo estos días, Luz María? ¿Estás reinventándote o cómo estáis viviendo los cortadores en la situación que hemos vivido? A ver si termina ya pronto. Pues bueno, una de las cosas que he hecho es, y que algo que me dice Miriam siempre, es darle importancia al marketing, a las redes sociales. He seguido trabajándolas y al final es necesario. Se está haciendo estudios también sobre el envasado del jamón, etiquetado, y bueno, viendo las opciones que hay pues en ello. Y bueno, como súper novedad, pues he impartido el primer curso presencial virtual de corte de jamón. Y bueno, era algo que parecía imposible, porque un curso así, haciéndolo online, pues es complicado, pero resulta que la necesidad agudiza el ingenio, como dicen, y ha sido posible. Estoy muy contenta. Pues enhorabuena y espero que podamos coincidir los tres pronto y que nos veamos por ahí con un platito de jamón, un buen vinito o cualquier cosa y nos echemos una risa. Eso es, yo también. Muchísimas gracias. A ti por entrar. Nos vemos pronto. Gracias, Miriam. ¡Gracias por la sorpresa! De qué, a ti por estar siempre. Adiós. Adiós. Chao, chao. Chao. Bueno, pues nada, esa era la sorpresa que te teníamos preparada. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, sin comisiones, ni condiciones, nada. O sea, me da una tarjeta de crédito y una de débito. Y además gratis, ¿eh? Encima me dice que me devuelve el 3% de los recibos de la luz y del gas. Ah, bueno, y lo mejor es que me da una rentabilidad de forma indefinida, ¿eh? O sea, sin plazos. ¿Y es un producto especial? Es una cuenta corriente. Papá, ¿Qué? ¿Ya sabes cuál quieres? es más corriente. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Hazte cliente en bancosabadell.com. Buenos días a todos. Para mí es un placer. Agradezco a AgriFood la invitación para esta jornada. Para mí es un placer hablar de indicaciones geográficas. Como decías, me he dedicado profesionalmente muchos años a este tema y es algo que ciertamente me apasiona. Mi ponencia va a tener algunas cuestiones que van a ser compartidas con la ponencia anterior, pero un poco, como decía Ricardo, desde la óptica española, como lo vemos. El tema de las indicaciones geográficas tiene su historia, su recorrido. Es diferente el recorrido que ha tenido países como Francia o como España o como Italia que el recorrido de otros países europeos como pueda ser Alemania o Suecia o Lituania. Cada uno tenemos nuestra historia y hemos ido regulando esta materia a medida que pues, hemos llegado a esa madurez. Entonces, en primer lugar, quiero poner la ponencia y sobre ella ir comentando. Voy a compartirla. Bien. ¿Me confirmáis que la tenéis delante?
Sí, Javier. Perfecto. Muy bien. Bien, en primer lugar me gustaría aclarar un concepto que es algo que en España utilizamos para diferenciar el concepto de calidad comercial o calidad convencional con el concepto de calidad diferenciada. La calidad comercial generalmente pues, responde a unas propiedades y características esperables de un alimento, incluyendo por supuesto el vino o las bebidas espirituosas, y son consecuencia de unas exigencias previstas en unas disposiciones, en una reglamentación obligatoria, ya sea europea, a través de la OCM, o nacional, a través de las normas de calidad que en España tenemos desde hace muchos años impuestas sobre distintos productos alimentarios. Estas normas son las que la hacen idónea para su comercialización y consumo. Por contra, la calidad diferenciada son un conjunto de características peculiares, diferenciadoras, especiales, consecuencia de unas exigencias previstas también en una normativa, pero que son de carácter voluntario. Es decir, quien quiera se somete a ellas y quien no quiera no se somete a ellas. Y todas tienen relación con el origen, es decir, con una zona geográfica, con un suelo, con un clima, con unas materias primas utilizadas, es decir, unas determinadas variedades vegetales, unas razas y animales, y con unos procedimientos de elaboración que muchas veces son tradicionales, que son la mano del hombre, cómo ha sabido construir o elaborar ese producto. De tal manera que al final tenemos un producto con unas características organolépticas que a la luz de los consumidores y los entendidos lo hacen un producto diferente. Como os decía, en la Unión Europea tenemos varios tipos de calidad no comercial, que es en primer lugar la vinculada a un origen o a una tradición, y después la vinculada a un sistema de producción. Y aquí tenemos dentro de la calidad diferenciada la que llamamos producción ecológica, que también puede llamarse orgánica o biológica. Por lo tanto, son un conjunto de reglas voluntarias, pero establecidas en la ley y que están sometidos a un control oficial. En segundo lugar, esta calidad diferenciada otorga una protección jurídica a determinados nombres, sujetos. Y en España somos pioneros en esta producción jurídica, vamos históricamente detrás de Francia, y nuestro Estatuto del Vino es del año 1932, la ley que amplió estas consideraciones al resto de los alimentos es del año 70, y en el año 2015 tenemos la ley 6/2015 que lo establece para las figuras supraautonómicas. Incluso también esta calidad diferencial por el método de producción, como os hablaba, la producción ecológica, también somos pioneros, porque la primera reglamentación, la primera legislación española sobre agricultura ecológica es del año 89, antes de que se armonizara a nivel europeo. A nivel europeo, pues bueno, ya conocéis, hay un reglamento que es el 1151 del año 2012, que establece estos regímenes de calidad, estas indicaciones geográficas, DOPs, IGPs y ETGs, que en último lugar ha sido modificado por el reglamento 2021-2117, de 2 de diciembre de 2021, que fue la última modificación que tuvo a la par que se modificaba toda la política agrícola común. Como nos ha explicado antes la representante de la comisión, Eva, pues está en proceso de revisión. Desde el 31 de marzo se presentó el borrador, la propuesta de la Comisión Europea, y desde entonces venimos trabajando en los grupos de trabajo del Consejo
bajo presidencia francesa, checa y ahora sueca, y también en el Comité Especial de Agricultura y en el Consejo de Ministros. También, por otro lado, está en el Parlamento Europeo estudiando la propuesta, tanto a nivel de la Comisión de Agricultura, formada por los europarlamentarios especializados en el área de agricultura, como en la Comisión del Parlamento Europeo jurídica de expertos en temas jurídicos. Lo que esperamos y lo que confiamos es en llegar a una posición del Consejo antes de la que acabe la presidencia sueca, de tal manera que lo que se denominan los trílogos, que es la puesta en común y el llegar a un acuerdo entre las tres instituciones europeas, Parlamento, Consejo y Comisión, podamos ver la luz para el año que viene de un nuevo reglamento europeo en el boletín de la Unión Europea. Los principios básicos ya han sido explicados. Básicamente es proteger y valorizar los productos agroalimentarios, proteger jurídicamente frente al abuso o la imitación, ayudar al consumidor entregándole la correcta información para que su elección del alimento que compra sea con el mayor conocimiento de lo que está comprando. Como os decía, las características básicas es que es un régimen de carácter voluntario, tiene una titularidad pública, este nombre protegido, esto es importante, la titularidad es un bien público, ese nombre protegido, y por tanto la titularidad es de la administración, que puede delegar esa titularidad o descansar esa titularidad en los operadores mediante las llamadas entidades de gestión, que en España se llaman consejos reguladores u otras figuras similares. Como os decía antes, todo esto está sometido a un control mediante un programa específico que, como veis, pues en el año 2020 pues dio lugar a más de 21.000 controles, a más de 6.000 operadores, detectando un 5% de incumplimientos. Es decir, el programa de control oficial lo que intenta es detectar los incumplimientos para mejorar y tener cada vez los productos con mayor garantía. También tiene un sistema de etiquetado específico que, bueno, voy a ver si me da tiempo a hablarlo. Las figuras tienen 3 logos: denominación de origen, indicación geográfica y especialidad tradicional garantizada. Fijándome en denominación de origen, es importante diferenciar lo que es una denominación de origen de una indicación geográfica. La denominación de origen es debido a un lugar, que puede ser una comarca, una isla, un municipio, una pedanía, un pago, o una región o un país. La denominación de origen, cuando se refiere a un país, es algo excepcional, solamente pensado para aquellos países pequeños, como podréis comprender, donde su zona geográfica es exactamente igual, cuando estamos hablando de, por ejemplo, de Malta. En cuanto a la calidad, esta calidad diferenciada se debe al medio geográfico, que está condicionada por unos factores naturales y humanos. Eso es lo que os explicaba yo antes, es decir, la edafología, las características que tiene ese suelo agrario, más esa variedad vegetal o ese pasto para los animales de esa raza especial, da lugar a que con unos factores humanos, unos medios y unas labores agrarias o ganaderas, dan lugar a un producto final que, mediante después un sistema de elaboración, da lugar a este producto tan específico. Pero en la denominación de origen, los 3 elementos se deben dar en la misma zona, es decir, tanto la producción primaria como la elaboración o transformación del producto. Cuando se produce todo en la misma zona geográfica, es cuando llamamos denominación de origen.
¿Qué es una indicación geográfica? Bueno, también está ligado a un origen, a un determinado lugar, región o país, pero el motivo de ese vínculo con ese origen puede ser debido al medio geográfico, como lo comentábamos antes, o puede también ser debido a una reputación demostrada, ¿vale? Y a diferencia de la DOP, una de las fases es la que tiene que estar en esa zona geográfica concreta. Puede ser la producción primaria, puede ser la elaboración o la transformación. Nosotros decimos que las denominaciones o indicaciones geográficas no se inventan, no se crean. Lo que se hacen es reconocerlas. Es decir, antes tiene que existir un conocimiento popular que haya diferenciado ese producto en la mentalidad de los consumidores, en las tradiciones o en las historias contadas o escritas. Y lo que se hace es el reconocimiento mediante una tramitación administrativa. Una tramitación administrativa que tiene una fase nacional, que corresponde a los Estados miembros, y una fase comunitaria que corresponde a la Comisión Europea. Los registros después aparecen en la página web para que sean públicos. Y tenemos estos enlaces tanto para el registro e-Ambrosía, que es el que recoge a todas las indicaciones geográficas de la Unión Europea, como el G-View, que es una base de datos con las fichas de cada una de las 3.500 y pico denominaciones de la Unión Europea. Lo comentaba antes la representante de la Comisión Europea, la protección jurídica internacional como derecho de propiedad intelectual está, por un lado, refrendada en los acuerdos que la Unión Europea establece con terceros países, acuerdos comerciales, pero también a través del acuerdo APIC, el acuerdo de propiedad intelectual de la Organización Mundial del Comercio, que está fundamentado en un acuerdo de Ginebra de 2015 sobre otro más anterior aún, que era el Arreglo de Lisboa de 1958, que, como casi siempre ocurre, empezó con el mundo de los vinos, proteger el mundo de los vinos primero. ¿Contra qué se protege? Pues se protegen, contra la simple usurpación del nombre para, por ejemplo, crear una marca comercial o una imitación, pues añadiendo, este es un queso tipo manchego, por ejemplo, eso no se puede poner, eso va contra la protección que tiene, o cualquier otra indicación que lleve a un error al consumidor. Los conflictos generalmente se suelen dar entre las marcas comerciales y las las marcas comerciales y las indicaciones geográficas. Os decía el etiquetado. Existe un logotipo comunitario, este rojo y amarillo para las denominaciones de origen y este azul y amarillo para las indicaciones geográficas. Pero además, cada una de las denominaciones puede poner en su pliego de condiciones un logotipo específico de ellos. Aquí he puesto, por ejemplo, el de Jumilla o el de queso manchego. ¿Qué impactos tienen? Pues son siempre positivos. Esto es nuestra experiencia con las denominaciones de origen en España. Vemos, por un lado, que hay un incremento potencial del valor añadido, satisfacen las demandas de los consumidores, incluidos los turistas, tiene elementos muy potentes en cuanto a sostenibilidad económica, social y medioambiental, ya los pliegos que existen ahora mismo de cada una de las denominaciones, apoyan el desarrollo de las zonas rurales, dando mayor estabilidad al empleo, con un gran papel de la mujer en estas denominaciones de origen. Por otro lado,
este es un concepto que a mí me gusta mucho reseñar. Tradición no es contrario a innovación. Es decir, los pliegos de condiciones, que son ese reglamento específico de qué se debe cumplir para elaborar ese producto con denominación de origen, está continuamente cambiando. Están sometidos a un proceso de actualización y modernización de cara a, conservando lo que es la esencia de ese producto, estar innovando de cara a las exigencias de los nuevos consumidores. El potencial exportador es muy grande, es un referente, es una marca España, de alimentos de España. También tiene, como os decía, un concepto muy potente de biodiversidad. ¿Cuántas variedades vegetales hubiesen desaparecido si no hubiese existido una indicación geográfica? Y también muchas veces están en zonas de crecimiento económico restringido, donde la única posibilidad es esta agricultura especial, ¿no? Porque muchas de ellas están en zonas que corresponden a las zonas de Red Natura 2000 o de especial protección. Y aparte, como bien decía la representante de la Comisión Europea, forma parte del patrimonio natural, gastronómico y cultural. Y por ello tiene unos fondos de promoción europeos especiales. Bueno, evidentemente no todo es bueno, tiene unos costes extra sobre la producción convencional. Evidentemente aumenta los costes de producción, porque hay unos requisitos de los cuales no te puedes salir, que es el pliego de condiciones. No tienes tanta libertad para poder elegir cómo elaborar tu producto como el que lo tiene dentro de la producción convencional. Y además tiene unos controles extraordinarios. Más allá de los controles habituales, tiene unos controles específicos para verificar que se cumplen las condiciones del pliego. Tiene una limitación en cuanto a adecuación de oferta y demanda. No tiene tanto margen de maniobra para adaptar estos desequilibrios que de vez en cuando se producen. Hay una necesidad de sostenibilidad económica porque la exportación es muy importante en algunos de ellos. Dependen mucho de la exportación. Después también tiene un condicionante que es la defensa jurídica. En los temas de derecho mercantil, pues hay veces que las pequeñas denominaciones de origen pues no tienen capacidad económica y tienen que recurrir a la administración pública para que las defienda en su lugar. Por supuesto, hay unas asociaciones a nivel nacional que las defienden. En los productos agroalimentarios es la Asociación Origen España la más representativa. Por otro lado está en el mundo del vino CECRU y otra en España en los consejos reguladores de las indicaciones geográficas de bebidas espirituosas. Por dar unos datos económicos, esto es un poco la situación a marzo de 2023 de las distintas tipologías de DOP, IGP, ETG de España en relación con el registro general de la Unión Europea. En el registro de la Unión Europea incluyen países terceros, como habéis visto antes en el caso de Turquía. Muchas veces nos dicen, en España hay muchas denominaciones de origen. Bueno, pues depende de con quién te compares. En España hay ahora mismo 371, con 22 que están en trámite, mientras que en Francia hay 754, es decir, casi el doble, y en Italia casi 900. El valor económico, que esto lo hacemos todos los años, tenemos ahora mismo los datos del 2021, supone que para los vinos son casi 4.000 millones de euros el valor estimado en origen, las bebidas espirituosas unos 153 millones y los alimentos unos 2.570 millones. Como decía la representante de la Comisión, en el estudio que se hizo en 2017, en la Unión Europea el valor estimado de todos los productos con DOP y IGP se acerca a los 75.000 millones de euros. Centrándonos en los datos 2021 de los aceites de oliva vírgenes. Tenemos 31 registrados en la Unión Europea, de los cuales 30 son DOP y una es IGP.
Y tenemos otros 2 en tramitación, que son el aceite de Madrid y el aceite de Villuerca y Bores Jara. Estos 2 ya han pasado la fase nacional y están ahora mismo en la mesa de la Comisión Europea siendo evaluados. La comunidad autónoma con más número de denominaciones, como no podía ser de otra manera, es Andalucía, con 13, seguida de Cataluña, de Castilla-La Mancha, de Extremadura y de Aragón y Baleares. En total hay más de 860.000 hectáreas de olivos que están inscritos en las denominaciones o indicaciones geográficas, lo que corresponde a más de 148.000 agricultores. Estas son las personas que hay detrás de las denominaciones de origen. En total son 528 almazaras y 408 envasadoras. En total, lo estimado por nosotros de producido de aceite de oliva virgen y aceite de oliva virgen extra es de 111.000 toneladas, lo que supone aproximadamente el 8,5% del total de aceite de oliva español. Pero de las 111.000 toneladas producidas, comercializadas de forma al detal, son 31.000 toneladas, de las cuales el 70% corresponden al mercado nacional y el 30% al mercado exterior, incluyendo el resto de países de la Unión Europea. ¿Vale? El valor económico estimado se acerca a los 150 millones de euros. Es muy interesante ver la evolución que ha tenido en los últimos 10 años. El volumen de comercialización, el volumen de toneladas que se han vendido como denominación de origen, en los últimos 10 años ha crecido un 21%. Pero es más sorprendente el crecimiento en valor económico, que ese es el más importante, que ha supuesto un crecimiento de un 76%. Los principales destinos de la exportación han sido China, con más de 2.300 toneladas, Estados Unidos, con 705, Japón, 410, Alemania, 258 y Suiza, 237. Por otro lado, por dar datos de la producción ecológica, deciros que son menos hectáreas, pero comercializan más cantidad de producto. No obstante, deciros que hay muchas denominaciones de origen que parte de su producción también cumple con el reglamento de producción ecológica. Es decir, no son incompatibles la denominación de origen y la producción ecológica. Bueno, esto ya lo hemos visto antes, lo ha explicado un poco la representante de la denominación. La clasificación que se utiliza en Europa incluye los aceites y las grasas en general, pero extrayendo los datos referentes a España, podemos ver que por superficie las más grandes son Baena, que tiene 60.000 hectáreas, y Sierra Mágina, con 60.000. Baena tiene cerca de 8.500 agricultores, 17 almazaras y 30 envasadoras. Comercializa 6.315 toneladas al detal, y el resto lo comercializa a granel. En total son aproximadamente unos 32 millones de euros en año 2021, valor estimado en origen. Sierra Mágina ronda los 10 millones de euros. Antequera, con 42.600 hectáreas, también tiene 3.360 toneladas de producción, es decir, bastante menos producción que cumpla el pliego de condiciones, y tiene 560 toneladas comercializadas. Por otro lado está la IGP Aceite de Jaén, que tiene mucho potencial porque son 128.000 hectáreas, pero todavía no tenemos datos de 2021. Esperamos que este 2022 haya empezado ya a comercializar y tengamos datos. Y por último está las 40.000 hectáreas del aceite de Mallorca.
En valor económico, por otro lado, si no nos fijamos en la superficie del olivar, sino en el valor económico estimado, es importante señalar a Priego de Córdoba con 22 millones de euros, a Siurana con 19 millones de euros, a Sierra de Cazorla con 11,5 millones de euros y a Estepa con 11 millones. Todos estos datos y muchos más los podéis encontrar en la página web que os pongo aquí abajo. Y nada más. Yo creo que os he dado una visión general del sector del aceite de oliva en las denominaciones e indicaciones geográficas. El gran hándicap que va superándose poco a poco es, como siempre, el problema de comercialización al detal. El conseguir que todo lo que se produce bajo el pliego de condiciones de cada una de las denominaciones de origen, cada una con sus especificidades relacionadas con sus variedades, con su clima, con su suelo, pues que se vean reflejadas en mayores ventas al consumidor directo. Ese es el hándicap que tiene el sector y que necesita más esfuerzos para conseguir vencer ese hándicap que no tienen otros sectores alimentarios, como pueda ser pues, la carne o como puedan ser el jamón o el queso. Nada más, quedo a vuestra disposición. Os vuelvo a dar las gracias por vuestra invitación y aquí tenéis mis correos electrónicos por si queréis hacer alguna pregunta por escrito y si no, pues bueno, quedo a vuestra disposición. Gracias por vuestra atención. Buenos días a todos. Gracias por haberme invitado a participar en esta jornada. Voy a hablar en castellano, no es mi lengua materna, pero espero que voy a entenderlo mejor. Muchas gracias. Voy a presentar en un minuto mi pantalla. ¿Pueden confirmar, por favor, si ven bien mi pantalla? ¿Todo está visible? Perfecto, pues Eva, se ve muy bien. Muchas gracias. Vale, entonces voy a hablar sobre el aceite de oliva con las denominaciones de origen, pero para empezar voy a hablar un poco sobre, antes de hablar sobre los aceites de oliva con denominación de origen, quería decir unas palabras sobre las indicaciones geográficas en general, porque sus características se aplican a todas las categorías de productos protegidos, con nombres protegidos. Entonces, ¿qué son las indicaciones geográficas? Las indicaciones geográficas representan alimentos de calidad y alimentos especiales por su origen. Una denominación de producto solo puede protegerse como indicación geográfica si demuestra que el alimento es especial debido al lugar en el que se elabora. Las indicaciones geográficas no solo nos informan de dónde procede el alimento, pero también garantizan la autenticidad. Un producto de origen conocido, producido con arreglo a las normas prescritas que figuran en las especificaciones del producto. Por supuesto, las indicaciones geográficas ofrecen los beneficios a los productores. Protegen los derechos de los agricultores porque se trata de una propiedad intelectual desarrollada a lo largo de décadas y siglos en las zonas rurales. Presentan también nuestra cultura alimentaria y nuestro patrimonio gastronómico y promueven los aspectos turísticos y culturales de nuestras regiones. Las indicaciones geográficas también protegen los derechos de los agricultores frente a los otros productores que liberarían la reputación de su producto intentando obtener beneficios indebidos al estar protegidos contra el uso indebido y la imitación y la evocación. El uso de la denominación está reservado a los productos que respeten el pliego de condiciones. Las indicaciones geográficas forman parte de un sistema abierto de derechos colectivos
El uso de nombre está abierto a todos los productores que respeten el pliego de condiciones. Las indicaciones geográficas garantizan también unas condiciones de competencia equitativa. De este modo incentivan la cooperación entre los productores de una zona local que trabajan juntos, se organizan en un grupo de productores y actúan con una sola voz en lo que respecta a la protección de sus activos. Las indicaciones geográficas también ofrecen una prima de precio, no solo para el producto final, sino también para la materia prima utilizada para su producción. Esto, a su vez, beneficia a la comunidad rural en general. La diferencia en el mercado a menudo permite un mejor precio. En la Unión Europea, los estudios han demostrado que una indicación geográfica puede esperar del mercado por término medio más del doble del precio de un producto comparable, pero sin la indicación geográfica. Gracias a la organización de agrupaciones de productores, se garantiza mejor capacidad de negociación y división de valor añadido en la cadena de valor. Los productores de las indicaciones geográficas pueden beneficiarse de los fondos de promoción de la Unión Europea para productos de calidad. En cuanto a los beneficios para los consumidores ahora, es evidente que las indicaciones geográficas garantizan esos beneficios en cuanto al origen del producto, ofrecen la calidad del producto, la autenticidad del producto, mediante también los controles en el lugar de producción y en el mercado. Y las denominaciones de calidad impiden la normalización de los productos y ofrecen más posibilidades de elección a los consumidores. Esto nos lleva a la cuestión de la sostenibilidad rural. Las indicaciones geográficas tienen un impacto más amplio en las zonas rurales, por ejemplo, en el turismo y la industria alimentaria de la región. Hoy en día los consumidores buscan historias construidas en torno a los temas, los alimentos, que son las indicaciones geográficas, constituyen una ruta de archivo en una región que quiere atraer a visitantes. Las indicaciones geográficas pueden ayudar a una región a mostrar su carácter especial. De este modo, las indicaciones geográficas pueden encontrar un lugar central en el desarrollo rural y regional. Muchas indicaciones geográficas, especialmente los aceites de olivas, se producen en zonas rurales, a menudo pobres, a menudo amenazadas por la despoblación. La protección significa que la denominación de un producto solo puede utilizarse si el producto se fabrica en un lugar determinado. Se ha demostrado que esto puede garantizar que los puestos de trabajo permanezcan ahí donde se encuentran y que la producción no se traslade a un otro lugar. Esta información general sobre las indicaciones geográficas se refiere, por supuesto, al sector de los aceites y grasas y, en particular, a los aceites de oliva. Pero veamos un poco las cifras. En la Unión Europea, el éxito de las indicaciones geográficas se manifiesta en el elaborado número de nombres registrados, apoyados por excelentes cifras económicas. El registro de indicaciones geográficas de la Unión Europea y Ambrosia contiene más de 3.500 nombres de vinos, bebidas espirituosas, productos agrícolas y alimenticios. La mayoría son las indicaciones geográficas del vino, 47%, seguidos de los productos agroalimentarios y las bebidas espirituosas. El 9% de los productos agrícolas están compuestos por grasas y aceites. En esta categoría se incluyen productos como las mantequillas, margarinas y diferentes tipos de aceites. Esta clase 1.5 no diferencia en particular los aceites de oliva. Por lo tanto, no siempre disponemos de los datos con respecto a los aceites de oliva en particular. En la mayoría de los casos, los datos se refieren a toda la clase de aceites y grasas. Sin embargo, los aceites de oliva
con la indicación geográfica representa alrededor del 90% de todos los productos de esta categoría. Por lo tanto, podemos suponer que los datos con respecto a la categoría de los aceites y grasas se aplican también a los aceites de oliva en la mayoría de los casos. Actualmente en la Unión Europea tenemos registradas 147 indicaciones geográficas en la categoría de aceites y grasas. Como he mencionado, la mayoría de los productos en esta categoría son los aceites de oliva. Los aceites de oliva con denominación de origen provienen especialmente de Italia, España, Grecia, Francia y Portugal. Al mismo tiempo tenemos ahora 9 solicitudes para registrar las indicaciones geográficas en la categoría de aceites de oliva en curso. 6 de ellos provienen de los países de la Unión Europea. Las indicaciones geográficas no son un fenómeno europeo, al igual que los agricultores europeos que pudieron reconocer y proteger las características específicas de sus productos como indicaciones geográficas, también lo son los productores de otros países interesados en protegerlos en sus territorios. Además, cuando los exportan a la Unión Europea, están interesados en obtener protección también en los países importadores. La Unión Europea ofrece medios para dicha protección. Por ejemplo, como ven aquí, Turquía ya ha registrado 7 indicaciones geográficas en la Unión Europea, entre ellos un nombre del aceite de oliva, y ha enviado ahora 3 más solicitudes, lo que demuestra el gran interés de este país por el sistema europeo. Quiero mencionar ahora que en el año 2017, a solicitud de la Dirección General de la Agricultura, se elaboró un estudio sobre el valor económico de los sistemas de calidad de la Unión Europea, las indicaciones geográficas y las especialidades tradicionales. Los datos que presento ahora provienen de este estudio y de los análisis internos de la unidad de las indicaciones geográficas. El valor estimado de las ventas de todas las indicaciones geográficas que ven aquí abajo en verde era de 75.000 millones de euros, lo que representa casi el 7% del total del sector de la alimentación y las bebidas de la Unión Europea. Por lo tanto, en la Unión Europea las indicaciones geográficas no son un nicho de mercado en lo que respecta a las condiciones económicas y las cifras del mercado. Los valores estimados de las exportaciones de indicaciones geográficas de la Unión Europea a países no pertenecientes a la Unión ascienden a casi 7.000 millones de euros, lo que representa más del 15% de las exportaciones de la industria alimentaria y de bebidas de la Unión Europea. El valor de ventas de las indicaciones geográficas agroalimentarias, como ven aquí, era cerca de 25.000 millones de euros. En este año 2017, el volumen de ventas de aceites y grasas, aquí en amarillo, alcanzó las 115.684 toneladas y el valor de las ventas fue de 555 millones de euros. Y ahora en naranja pueden ver los números para los aceites de oliva. Entre tanto, el valor de las indicaciones geográficas de aceites de oliva ascendió a 301 millones de euros. En cuanto al porcentaje del volumen de ventas por mercado en el sector de los aceites de oliva, podemos observar que la mayor parte del valor de las ventas son los mercados nacionales. La quinta parte de los aceites de oliva con indicación geográfica se exportan a los demás Estados miembros de la Unión Europea. Aquí tenemos también los datos para el Reino Unido incluidos aquí. Y alrededor del 17% de la producción se vende fuera de la Unión Europea.
De los 11 Estados miembros que producen aceites y grasas bajo las indicaciones geográficas, 4 de ellos representan el 74% del valor total de las ventas en el año 2017. La República Francesa representó el 35% del valor y contribuyó al 30% del crecimiento del sector. Sin embargo, los principales aceites y materias grasas en Francia son las indicaciones geográficas de la mantequilla y no los aceites de oliva. Asimismo, España representó el 25% del valor de las ventas y un tercio de la contribución al crecimiento. Las 3 indicaciones geográficas más importantes del aceite de oliva son Baena, Siurana y Sierra de Cazorla. Italia, que representaba el 14% del valor, contribuyó al 2% del crecimiento y los principales aceites de oliva eran Terra di Bari, Toscano y Val di Mazara. Los aceites de oliva son la subcategoría más importante de aceites y materias grasas de las indicaciones geográficas, que representan el 54% del valor de las ventas del 2017 y la mitad del crecimiento. En el año 2010, el aceite de oliva era uno de los productos con los tipos de prima de valor más elevados, 1.83. En el año 2017 se redujo a 1.04. Este cambio se debió a un aumento regular e importante de los precios estándar del aceite de oliva virgen. Hemos hablado sobre la protección de las indicaciones geográficas en la Unión Europea. Sin embargo, en los mercados extranjeros no existe una protección automática de las indicaciones geográficas. Las agrupaciones de productores de las indicaciones geográficas solicitan la protección en países no pertenecientes a la Unión, o la protección se garantiza a través de los acuerdos bilaterales celebrados entre la Unión Europea y terceros países. Los productores de la Unión Europea también pueden beneficiarse de la protección plurinacional de las indicaciones geográficas a través del Acta de Ginebra, del Arreglo de Lisboa, al que la Unión Europea se adhirió en el año 2019. La información sobre la protección de las indicaciones geográficas europeas en virtud de acuerdos internacionales se puede averiguar en el GI View. Y aquí tienen un ejemplo de Montes de Toledo, un aceite de oliva que tienen, como otras indicaciones geográficas, tiene su lugar en esta plataforma. Los datos provienen del registro de las indicaciones geográficas europea y Ambrosia, los datos legales, y también pueden averiguar aquí, debajo de las banderas, hay información sobre la protección en virtud de los acuerdos internacionales. La Unión Europea siempre se ha esforzado para mejorar el sistema de indicaciones geográficas. Esta es la razón por la que en marzo de 2022 la Comisión Europea propuso una revisión del sistema de indicaciones geográficas. El objetivo es facilitar la adopción de las indicaciones geográficas en toda la Unión Europea y aumentar la protección de las indicaciones geográficas como instrumento de propiedad intelectual accesible a todos los agricultores y productores de esos productos vinculados por cualidades, características o reputación a su lugar de protección. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó: el sistema de indicaciones geográficas es un elemento clave para mantener un alto nivel de calidad y calidad alimentaria y garantizar que nuestro patrimonio cultural, gastronómico y local se conserve y certifique como auténtico en todo el mundo. Para que las indicaciones geográficas
tengan éxito también en el futuro, la Comisión Europea ha estado preparando mejoras del sistema de indicaciones geográficas con los objetivos de reforzar el sistema de indicaciones geográficas, aumentar la utilización de las indicaciones en toda la Unión para acortar el plazo de registro y para armonizar de las normas en todos los sectores. Los supuestos más importantes del sistema incluyen una mejor protección y aplicación de los derechos de los agricultores y productores de la Unión Europea y en todo el mundo, luchar contra el fraude y la falsificación de Internet, de modo que el sistema de indicaciones geográficas sea adecuado para la era digital, dotar a las agrupaciones de productores representativas de más poder y responsabilidad para defender y promover sus activos colectivos y contribuir a la lucha contra las prácticas comerciales desleales. También para promover la producción y el consumo sostenibles de indicaciones geográficas y racionalizar las normas, incluido el establecimiento de un sistema de registro unificado. Solo para mencionar sin más detalles algunas novedades propuestas en la propuesta legal. Las novedades incluyen alcance, información sobre sostenibilidad, indicaciones geográficas utilizadas como ingrediente en un producto procesado, la idea del grupo de productores reconocido, sistema de nombres de dominio en Internet. También se refiere a los símbolos de la Unión Europea. Dice sobre la asistencia técnica de EUIPO, sobre la certificación de autorización y procedimiento de comité. Ahora, las cuestiones principales debatidas ahora son alrededor del ámbito de aplicación del reglamento y definiciones como fase de producción, productor, agrupación de productores, la calidad. Los objetivos se discuten: aumento de la renta de los agricultores, contribución al desarrollo rural, valor añadido y la protección eficaz. Y también las novedades, especialmente el grupo de productores reconocido, la sostenibilidad, el certificado, aplicación de la evocación y papel potencial para la EUIPO. En cuanto a la cronología, la propuesta de la Comisión fue adaptada hace un año, en marzo 2022. Ahora estamos en el lugar de los debates en el Parlamento Europeo y el Consejo. Todavía esta primavera esperamos el comienzo de los trílogos entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, con una posible adopción por los colegisladores al final de este año. Es todo. Quería añadir solamente que las indicaciones geográficas en general y las indicaciones geográficas en el sector del aceite de oliva en particular son importantes y tienen el futuro, porque forman parte de nuestra historia, patrimonio cultural y cultura alimentaria, lo que permite su transmisión de generación en generación, manteniendo al mismo tiempo el ritmo de la innovación y la modernización. Muchísimas gracias por vuestra atención.
Hoy empezamos una serie de entrevistas que vamos a llamar El mundo agroalimentario habla, en las cuales lo que pretendemos es conocer un poco mejor distintos países en los que España o bien tiene algún interés económico o viceversa, ese país tiene algún interés comercial también en España. Y por lo tanto conoceremos un poco mejor qué relaciones, qué tipo de productos o cómo funciona la agroalimentación en estos países y pues trataremos de mostrárselo a todo el sector agroalimentario de nuestro país. Comenzamos hoy con el señor embajador de Bangladesh, señor Mohammad Sarwar Mahmood. Sí. Good morning. Good morning. How are you? Fine, thank you. Thank you for coming. And thank you for inviting me to your studio. And we are going to try to know something else about the agri-food industry in your country, in Bangladesh. So, ¿qué importancia tiene la producción de alimentos en el Producto Interior Bruto de su país? How important is food production in the gross domestic product in your country? Yeah, thank you. Actually, frankly speaking, agriculture sector plays a very important role in ensuring agricultural food security and also creating employment opportunity. And if we look at the contribution of agriculture to our gross domestic product, it is close to 14%, 13.6%. And if you just compare with the world average about the contribution of agriculture in world output, it is close to 10%. So our agriculture is very important for us. Mm-hmm. And one of the key objectives of the government is always is not only to ensure food self-sufficiency, but also enable sufficient supply of nutrition for its people, and also creating a robust distribution network, and also ensure a climate resilient agricultural produce. Mm-hmm. And not only this, Bangladesh, if you look at the quantitative figures, Bangladesh is the third largest producer of rice and vegetables in the world. And we are also, we can say that we are self-sufficient in livestock and poultry. And agriculture market, it close to $8 billion internally in our country. Mm-hmm. And government is doing, trying to facilitate the agriculture production through many ways. For example, fruit orchards and vegetables also played an important role in its economic boom. We have also a lot of vegetables, as I mentioned earlier. And one specific action government took is that 50% of income derived from agro export is exempted from tax. So that's why exporters are encouraged also. And we produce a lot of quantity. Our volume of rice is produced every year is close to 57 million tons. 57 million tons, and vegetables is around 7 million tons. But still, I can say that we are not fully self-sufficient in rice because we have to import around 7 to 8 million tons every year from outside countries. And basically, most of this we import less rice, but we had to import wheat and wheat. I should say wheat because wheat is the main component of bread, something like this. And Bangladesh is now the 35th largest economy of the world, but we have ambitious plan. We want to be 25th largest, and according to international estimates, we are going to be 25th largest economy by 2035, and also a high income country status by 2041. So, as stated by the government's vision 2041. So, and agri-food sector is vital in achieving all these goals. So that's all from my side with regard to your agricultural query. Mm-hmm. And the fishing is important in your country. How important is fishing in the economy of your country? Here also we have some appreciable figures. If we look at the figures, what we produce, Bangladesh is the world's third largest inland freshwater fish producers in the world. And it is home to the largest variety of freshwater fish species in the world.
And contribution of GDP, now if you look at the contribution of fishery in GDP, it is around 4% or appropriately speaking 3.8%. And fishery sector also contributing to the overall GDP sector, its contribution to overall agriculture sector is around 22%. And out of fishery, a good number of output is coming from deep sea fishing, but still we have a lot of potential because deep sea fishing accounts for around 15%. So we have enough potential from deep sea fishing. And if you look at the export, around $500 million US dollar or $533 million is coming from the export of fish and other fishery products. And if we look at the fishery, specifically we should talk about shrimp and prawn, because the black tiger is a specific brand of Bangladesh which is very famous worldwide, and shrimp and prawn are the second most important export commodities for Bangladesh, right after our ready-made garments. You know, our ready-made garments is our #1 products. And also we have some other appreciable status with regard to fishery. Bangladesh also is the world's 5th largest aquaculture producer in the world, next only to China, India, Indonesia and Vietnam. So actually for the people of Bangladesh, fish is a major source of protein and nutrition. Blue economy vision of Bangladesh emphasizes a positive transformation. That's why deep sea fishing has a lot of importance. So that's all with regard to fishery in our country. And how is cost inflation influencing food production in your country? Yeah, it's a very much valid question in today's context, because like everywhere in the world, food inflation in Bangladesh remains higher currently than non-food inflation over the past decade, but we have been able to maintain a appreciable position with regard to food inflation, I should say, before the outbreak of some two specific situations in the world. And just in 2021, food inflation achieved the target of 5.4%, so which was quite tolerable. But we see that COVID-19 pandemic and also as well as the ongoing Ukraine war had dealt a severe blow. Because how it happened? Because it created energy price hike in the worldwide and pushing the cost of food production higher than earlier. And not only the Ukraine war, but also the relevant sanction imposed on different countries. So that's why that means we have to limit our sourcing from different countries, which created limitation with regard to our sourcing from different countries. So food inflation is quite higher, but currently it is in tolerable level because government is very sincere. Various fiscal and monetary policy interventions are in place. And apart from this, one specific action I should mention that reduction of LC margin, LC, you know, letter of credit, reduction of LC margin on import of essential food commodities have kept the inflation within tolerable level nowadays. And enhanced access to social protection and safety nets. Safety nets in our context is valid because our population is around 165 million, but we have to think about the very poor people. Poor people, although poverty rate has reduced, but still it is around 12%. So we have to think about them. So government gives them social protection and gives away free food delivery to the marginalized class. So that's how we are handling this issue. And how do you see the situation about food production in Europe nowadays and in the coming years regarding the new political of food production in the coming years? Europe's agriculture sector is really in a very good position. But we see that Europe's agriculture sector has been heavily tested in last 2 years. One is the latest increase in energy price. Again, I have to come to energy price, especially natural gas and electricity,
threaten the continuity of agricultural food production cycles, and thereby its ability to continue delivering essential agricultural commodities, food ingredients, and feed materials. As a result, we see that food inflation soared here also. And also another important factor, climate change is resulting in frequent adverse and erratic environmental pattern. And we see, that's why we see that extreme weather events and also animal disease outbreaks. But despite all these challenges, I should say that European Union is still able to generate surpluses, and which is contributing to global food supply. Europe remains a powerful player in the global wheat market, dairy products, and seed industry. EU consumption is already mature. That's also important and could remain relatively stable in the future. But if we look at the other challenges, that agriculture sector is also responsible for the emission of 11% of greenhouse gas emission. That means out of all greenhouse gas emission in the EU, 11% is contributed by European Union. But here also, European Union is also has intervened to improve the situation. So I know there is an ambitious target. And EU is likely to reduce the emission to, it wants to bring down to 2% to 11%. But here you see once emission is reduced in EU areas, it may be offset by increasing emission in other areas of the world where there is not enough restriction, rules and regulation, which is known as emission leakage. But overall, EU's preparation is quite satisfactory in this regard, I can say. So, Green Deal and all its consequences are well known by your country and by you, and you think they are working in the right position? European Commission? Yes, yes. And do you think that the Green Deal and all the policies that are going to come regarding the green new situation of the food industry in Europe will affect to your country? Oh yes, the answer is actually yes and no, both. European Green Deal actually is a very ambitious statement of intent for the European Union to become the first climate neutral continent by 2050. And what is it? It set the target that by 2030, 25% of the EU's agricultural area should be under organic farming. On the one hand, the productivity narrative of the Green Deal argues that it should be used as for stimulating agricultural production for food availability. But on the other hand, two other components have been brought inside. That is, those are environmental consideration, and another is environmental public goods, and another is actually social consideration. So three things are there in the Green Deal. So one is production, enough production, or food self-sufficiency, another is an environment issue, another is a social issue. So economy, social, environment. So this is actually also three components of the sustainability of any sector. So green growth, but there is also conflict also, because these are conflicting narratives also. Because if you want to produce more, then we have to think about not to harm the environment, and there is a challenge also. The green growth strategy also defines 5 sectors of the economy. So what are the sectors? So these are industry, agriculture, transport, service, and other sectors. We understand that stringent environment, I'm now coming to your last part of this query, the stringent environmental sustainability and regulatory standards enshrined in the Green Deal may affect imports in the EU from other countries, and including from Bangladesh. But however, I can say that it is too early to make an accurate assessment of the impacts. We can only hope that Europe would set achievable goals and establish an order of humanist priorities rather than pursuing ideas that may crash against the wall of reality. And because on the one hand, we have to continue
ensuring the sufficient food for its people in the European Union, as well as we have to look at the environmental consideration and social consideration. So I hope, because this is the ambitious statement intent, we can hope that a balanced approach will be adopted gradually by the European Union. How important is for your country to develop new agricultural technologies to help increase productivity and meet the future demand for food? Very important, as Bangladesh agriculture constitutes close to 14% of GDP. There are some institutional arrangement to face the challenges. For example, we have several important organizations. One is Bangladesh Agricultural Research Council. So this is an important body, and another is the Bangladesh Rice Research Institute. So what Bangladesh Rice Research Institute does, there are researchers, agricultural scientists are researching and to innovate new varieties of seeds which can tolerate salinity, and also, and you know, our country is prone to natural disasters. But on the other hand, we can proudly say that Bangladesh successfully managed different natural calamities in the last 5 years, because our inherent preparedness is nice. But we know that how to handle this, how then people are saved, but we have to save our agricultural commodities also. So they have already introduced new varieties of products. So they are constantly researching. So, and also we are open to outside countries where any new yield is produced in new variety. When you know about new variety, we also like to gain knowledge about this. But our preparedness is quite satisfactory, we can say. Okay. And how do you see our country's food products? How do you see our Spanish food producers? Do you see as a partner or competition? Oh, it's a nice question. Spain is a lovely country. Spain is the 4th largest agri-food producer in European Union and 10th in the world. Due to the quality of its products and extensive range of items, Spanish agri-food industry is globally acclaimed, there is no doubt. And during the pandemic, we saw that the Spanish food industry proved its resilience. Its efficient logistics and infrastructure systems have increased its exports. We have noted with admiration that Spain is a world leader in specific areas spanning from producing high quality nutrition sources to precision agriculture. In recent years, Spain has become one of the few food tech nations developing an enterprising ecosystem across the entire agri-food value chain. And here, last not but the least, Spain is also one of the European leaders in organic farming. And coming to your second part, of course not, Spain is our enduring partner and friend and never a competitor, I should say, firmly. We can make the best use of complementarities and each other's competitive advantages. We have many things to learn. I mentioned it earlier in another question also, through the exchange of knowledge and expertise. Let me cite here an example. Just last year, our Honorable Commerce Minister paid a visit to Almeria. I also accompanied him. The purpose of the visit actually, the Almeria model is worldwide famous, globally acclaimed. So we went there and met various agro-processing companies operating in the region. We also physically inspected some of the agricultural farmhouses. So we met with the chambers of commerce in Almeria and gained access to the knowledge of how Almeria has become one of the most important suppliers of vegetables and fruits for the European Union and the United States of America. And building on the visit, we aimed to work together to emulate Almeria model of agro-business in Bangladesh in areas such as farm mechanization, production and export of high-yield products, crop diversification, intensification,
integrated nutrition, natural pest management, and commercial scale distribution. So this is how our bilateral diplomacy is now at work. Okay. Thank you. And what challenge do you see ahead for the sector, and how can we address them? Yeah, of course, this is a challenging moment because, as I earlier mentioned, that Bangladesh is the 35th largest economy in the world. How it happened? Because contribution of agriculture is now close to 14%, but lot of agricultural lands are being used for other purposes, gradually transformed because of different reasons. Because I should especially mention some of the factors. Those are challenges. One is population size and density. We are a country of 165 million population. Density is very high. And land degradation, another factor. Another important challenge is natural disasters. Another important challenge is unbridled rural to urban migration, which is taking away the agricultural land. Another challenge is the burden of malnutrition for the marginalized class, and the increase of additives also, because once we want to produce more, we have to use additives, preservatives, pesticides, and we have no room for complacency in this regard. And main challenge actually is to ensure safe, nutritious and affordable food for all the people of our country. And here we have to maintain seed and feed quality. These are very important. And agriculture, fisheries and aquaculture are very sensitive to climatic variability also. And inefficient infrastructure is also can put a challenge. We are currently trying to develop our infrastructure. A lot of infrastructural development works are taking place, but there is no room for complacency. And because of the inefficient infrastructure, it takes time for the farmers, agricultural farmers, to sell or distribute the product to the other consumers. And we can address all these challenges, I should say, that by accelerating the shift to high value agriculture, horticulture, livestock and fishery, as well as greater value addition to improve farmers' income and household nutrition. In this case, I should mention that smallholders, for example, often women, are negatively impacted to limited access to inputs, resources and markets. So we have to think about them. Food industry needs to be treated as an essential service provider along food value chains. Social innovation plays a pivotal role in transforming today's food systems. But we have also ambitious goals also, and we are proceeding in this respect. I should also mention here that we have already fulfilled target of Bangladesh. We have fulfilled 2 targets. Bangladesh already has set the target of UN's Millennium Development Goals earlier. Another is United Nations Millennium Development Goals. Another target we achieved is Bangladesh already graduated to the lower middle income country from least developed countries by fulfilling the 3 criteria. Now our next target is we are trying to fulfill the Sustainable Development Goals of the United Nations, and by 2040, there is another challenge I should mention, sea level rise, because this is a part of climate change, and we predict that by 2050, that because of sea level rise, available cropland in the coastal area would be reduced by 24%. But greater economic activity is expected to trigger depletion of water for irrigation and increased emission of greenhouse gases. So we have to fight these challenges. So there is no alternative to transition to a climate resilient growth path, and we must come up with new seeds able to withstand salinity and other adversities. We should also focus on weather-based index and crop insurance to empower farmers and make them resilient. So that's all from my side for them. For this. And what would you say to the farmers in your country nowadays to keep on working hard to get your goals? Yeah, of course. I should reiterate that there is no alternative to the know-how, and government is sincere
For example, government tries to circulate the relevant agriculture information through mobile technology, and farmers can get this information, then get real-time information regarding the agriculture. And as you know, the most of the agriculture production in Bangladesh is characterized as traditional subsistence farming. Subsectors such as fishery, poultry, livestock, and dairy have started taking shape as commercial ventures in the hands of youth and progressive entrepreneurs. This has not only strengthened our economy but has empowered the women of Bangladesh. Moreover, another positive fact is going on. Agriculture tourism in eco-resorts has opened a new door for us. So I would call upon our farmers to keep themselves informed of several important agronomic know-hows, such as global best practices in farming, environmental conservation, environmental protection, agriculture intensification, diversification and yield increase, integrated pest management, measures of innovation of new cropping systems, also adaptation technology for smart farming that fit our settings. And here there is no lack of necessity of information communication technology. So they should be well equipped with all this. So that's how they can fight the challenges. I wish them all the best. Thank you. Thank you very much for your explanation. I think it's quite clear how important is the food produced in your country, and it's a pleasure that the government take this issue into account to feed their population. So thank you very much for coming and for this interview that I think is very useful for us. Thank you very much. I feel honored to be part of this interview. Thank you very much. I wish you all the best. Ok, nos vemos en la próxima. Gracias por estar ahí y hasta pronto. Gracias por estar aquí con nosotros. Como pueden entender, no hablar español, hablar italiano. Per simplicidad me exprimerás en inglés. And espero que puedan entender el inglés. In any case, the slides will be in Spanish, translated by Spaniards, so they are correct. And you have also a document here in Spanish that summarizes my talk. And if you go on our website, there is a full speech in Spanish. So I hope everything will be clear. And then if you have any question, you can ask at the end. Hopefully you understand me, correct? Yeah. No, everybody says no. Okay, that's the problem. Okay. I have to start with this. And I want to thank Ricardo, of course, and my friend Horacio at Food and all the team for organizing this and putting together and filling the room. And I have to say, Spain is my favorite country because you have the best olive oil, you have the best ham, you have the best cheese, you have the best meat, the best football players, the best football teams, but after Italy. I use the same joke when I go to France. In France, I say, you have the best, the best, the best. And I say, after everybody else. and then they get offended. Okay, but it's France. Hopefully nobody's from France here. It's incredible when we travel around Europe, and every time we organize an event and we talk about etiquetas, it's full of people. And so I'm thinking, now we are, inventing artificial intelligence, people are flying to Mars, to the moon, and people are doing incredible surgery, but still there are people that are interested in piece of paper, okay, that you put on a product, and it's very incredible. So I wonder, how is it possible that we are developing artificial intelligence and then we are so much interested in small piece of paper on a food product? And the reason is because behind these etiquetas, behind the labels and the claims, you have principles and you have a different way of looking at the world, so a different perspective to the world. And
incredibly, in Europe and elsewhere around the world, in many regions around the world, claims and labels are used as tools for public policy. So public policy when it comes to health. So the idea is by using some labels and claims, we can improve, or we could improve, or we think we can improve the health of people. So this is an interesting perspective, and Europe has already a regulation around this. And now the idea is how to make this regulation better and how to improve it. Particularly inside or in the context of the Green Deal is to use labels to make our diets more balanced, more sustainable, and healthier. This is at least what the European Commission stated 4 years ago within the Green Deal, and particularly in the Farm to Fork, and in the idea of reforming the regulation on front-to-pack labels. And what is the problem that we have? The problem is a serious problem. So where this is coming from, it's very serious. And here I have some numbers. I'm not reading all of them, but the numbers are that there are over 2 billion people that are overweight. And there are almost 650 million people that are obese. And it's more worrying because it's in children as well. And if we look at the data in Europe, everywhere in the world, I know Spain has a better position, but if we look at Italy, obese kids are growing and growing. So there is an issue with obesity, there is an issue with gaining fat, and there is an issue on the related diseases to obesity and what we call bad nutrition. And you know, obesity has certain problems or certain consequences, and the consequences are on the person, so on the psychology of people, and they are also on the economy. So when you have a society that is gaining weight, there are proofs that there might be slowing down in productivity or negative impacts on labor. And there are some studies that are demonstrating that for the first time in the next 10 years, the life expectancy of population might decrease for the first time, might go down because of bad nutrition. And this is not just in developing countries, this is in rich countries like Spain or Italy. In other words, we have a lot of food, but we are eating this food in a very bad way or poor way. Now, we will see later on whether this is true or not. So the European Union thought that it's time to reduce or contribute to the reduction of obesity and bad nutrition and related disease by using some tools. And among these tools, here I have created a collection. We have some front-to-pack labels, or what you call the etiquetado frontal. And here you have some example. Some are numeric, some are more simple. You certainly recognize the Swedish keyhole that is just used to say this is a healthy product, or you recognize some other system like the Nutri-Score, the traffic light, or the black dots that are used controversially, for instance, in a Spanish speaking country like Chile, where they are using the black dots when a product contains salt or saturated fats or sugar. In Europe, the discussion has been for the past few years on the introduction of simplified schemes and evaluative schemes like the Nutri-Score, or alternatively, this is one of the last version, or at least the last rumors that the European Commission was leaking and releasing, is using the star rating system that Australia has adopted a few years ago. So you are familiar, I'm sure, with a system like the traffic light system or the Nutri-Score, where what is measured through an algorithm is the quantity of certain ingredients in a product. So some ingredients are considered to be positive ingredients, some ingredients are considered to be negative. For instance, saturated fat, sugar, and salt are considered to be negative. Other vitamin, proteins, and other nutrients are considered to be positive. And by mixing them and calculating the mix that you create, you have
a system, rating system with colors. So red is bad, green is good. With the Australian system is somehow similar, where you have points and stars instead of colors. There are some mixed version of the two, but we are not going into details, but if you want, you can, of course, discuss later on. So this seems to be a very simple and easy solution. In other words, you go to the supermarket, you see the color on the product, and you say, this is green, is good and healthy for me. This is red, is unhealthy, unhealthy for me. And it seems to be a very simple solution. It seems to be a solution that should solve the problem and make all of us healthier. But if we look at the first results and the first scientific studies, unfortunately, there are not positive results. In other words, people are not getting healthier, particularly where systems like the Nutri-Score have been used. In France, there are no results that the number of obese people is being reduced. There are no proofs that people are eating a more balanced diet. Is it true that systems like the Nutri-Score have been around just for a few years, so scientifically you don't have enough time to make a precise study, but certainly the results expected are not coming. Then we have to ask a question though. Is the problem with obesity or bad nutrition linked to what we eat, the nutrients, or is linked to something else? So at our Policy Institute, where we are not nutritionists, but we have engaged with nutritionists and medical doctors for more than 3 years now, we have asked which is the reason behind obesity and which is the reason behind bad nutrition. And we found out that nutrients are not the problem. Nutrients could be a part of the problem, but the real problem is linked to, for instance, our DNA, is linked to our metabolism, and is linked, for instance, to our lifestyle, to the way we live. As a matter of fact, we said more times that the problem is not what we eat, but the problem is how we eat and how we live. In other words, el problema no es que comemos, sino como vivemos. That is the problem. And if we look at systems like the Nutri-Score or a like system, they are not considering how we live, okay, how we consume calories, or how we intake calories, but they are just focusing on specific nutrients, being sugar, being saturated fats, and so on. Instead, if we look at, for instance, at kids today in Spain, like elsewhere in the world, we realize that, yes, they might eat too much sugar in some cases, it's absolutely true, but it's also that they don't play anymore. They don't run. They don't go out and play as we did, or our generation, my generation, some of you are much younger than me, did in the past. So problem, again, is not what we eat, but the problem is how we live. And the question is, are systems like the Nutri-Score, a like system, investigating how we live? The answer is no, they don't. They are based on portions, and they are based on a mix of nutrients. And in some cases, the nutrients are considered negative with the 40 points, or they are considered positive with the 15 points. They don't consider our full diet. So in other words, you go to the supermarket, it tells you this product is healthy, this product is not healthy, but it doesn't consider who I am. And it considers all of us equal. In other words, one fits all. But as we know in this room, we're all different. If now we take 1 spoon of sugar, or if we take 1 spoon of Nutella or chocolate, the impact that spoon will have on each of us is completely different. Some of you now are going out for a run, some of you are going back to the office, some will be on Netflix all day, some will be on the couch, some will have a very stressing life. So the impact of that spoon of sugar on each of us is completely different. And unfortunately, these systems are not considering this lifestyle and these differences that each of us have. So there is a problem with the algorithm, of course, but there is also a problem with the thinking behind these algorithms. And again, we can go into more details on this. And if you go on our websites, we publish studies by more than 320 researchers, not just Italian or Spanish, but worldwide researchers that are demonstrating the scientific
and nutritionist weakness of the Nutri-Score. But as a policy institute, we wanted to go a bit beyond of this. So we didn't just focus on the nutrient, we didn't just focus on the algorithm, but we focused on what is behind systems like the Nutri-Score. And we thought that these systems are reflecting the past. They reflect society, how they were based 200 years ago, like a Hegelian society, where a small group of scientists, parentheses French, are designing what is healthy and what is not healthy. And this to us, in a liberal society, in a liberal perspective, is extremely dangerous because the consumer is not educated to make a choice. The consumer is driven to make a choice. In other words, you go to the supermarket, you see green, and you are guided to think this is healthy. But you don't know whether this is really healthy for you or it's not healthy for you. It tells you it's bad, but you don't really know whether it's bad. And the classic example, it's green, and you buy 10 because it's green, and you eat 10 because it's green. You find one that is red, and you don't eat it when maybe could be good for you, and maybe you need it because, I don't know, you are depressed and you need some chocolate. So the problem is that our critical thinking is a bit undermined. So you go there, you are not invited to think as human beings should do, but you are invited just to choose. And this, to us, is a very threatening limit to individual freedom. Individuals should be able to make a free choice, and in a democratic, advanced society, people should be free to make choices. Wrong or good, but make choices. And what they need is not to be told what to do, but is to be educated, to receive information and knowledge to make critically thinking choices. But there is another problem that I mentioned earlier, and the problem is diversity. All of us in these rooms are different, so what we eat, how we live has a different impact on us. So our weight, our nutrition depends not on what we eat, as I said, but how we behave. And these systems, like the Chilean STAR system, the Australian system, the Nutri-Score, the traffic light, are ignoring this. They consider all of us equal. And this is creating a problem of freedom and diversity, but it's also creating a problem for business. Because if you are a business representing a local diet, a local culture, local food, and maybe your food happens to be red, fat, salty, sugar, you will be forced in a way to reformulate your recipe to make your product look green, look healthy. Not being better, looking healthy according to what a small group of scientists somewhere, maybe in Paris, is deciding for us. And we think that this is a threat to local diets, not just the Mediterranean diets. It's not just the problem of the Mediterranean diet. It's a problem with all diets around the world. It's a problem with all cultures around the world. Nutri-Score or a like system are penalizing diets in Italy, in Spain, in Greece, Mediterranean, but also in Poland, also in Sweden, also in Russia, in Ukraine, anywhere. Because companies will be told, if you are not green, people will not eat you. People are forced to eat green. And if you are a small company in the middle of Spain, you have to say, should I be red or should I be green? And if you are a small company, you can't choose. Sometimes if you do ham, olive oil, you cannot say, okay, I'm getting green. You simply cannot reformulate your product. If you are a big company, of course, a multinational, maybe a French one or a Swiss one, you can change your recipe. Or you can get to the shelf with two recipes, a green one and a red one. But if you are a small company, you cannot make that. I call this, in a provocative way, the iPhoneization of food, okay? Creating one food that fits all the world in an economy of scale. And this is very legitimate. Companies should look for economy of scale. It's fine. It's their business. Like Nike or iPhone, Apple, they need to make universal products because it's an economy of scale or an occasion economy. But when it's about food, do we want a universal food
And do we want just to have one food that fits all, one taste? Personally, I think, well, if people want it, yes, but it should not be forced. It should not be imposed by legislation. The iPhone is successful because it has gained the market value and share, because people like it. But food is trying to become universal by using labeling schemes, by saying, I'm healthy, everybody should eat me. And this is a dangerous trend that we see worldwide, that is pushed by big philanthropy in Norway, in Sweden, in the United States, who are pushing for the universal diet, a diet that fits all, a universal diet that should be sustainable and should be healthy. Well, if it's a great dream, on the other side, I think it's very dangerous for where we come from, for our diversity, and for our culture and diets. And I was told in Italy, don't do it because it might be offensive, but I said, well, we need to provoke a bit. And I said, if systems like the Nutri-Score work well, that is not the case, and if the concept behind works well, then we should apply the Nutri-Score to everything that causes real obesity. And we should apply it to our life objects. Because if we get fat, it's because we use the phone all the day. If my son is not playing football, it's because he's on the couch with a PlayStation. Or if we are, not moving, it's because we are on Netflix all day. So we should put a life score, as I call it, on every object of our life. And we'll see that the bicycle, it's definitely green. The electric bike might be orange. And even the toilets. If you sit, obviously you're consuming less calories. If you stand, you're consuming more calories because you're doing your squat. Okay? Obviously, this is a provocation. But it shows you how this system, with all the respect, risks to become ridiculous. Because if you apply it to food, then you have to apply it to everything. Now we are not consuming calories. You're sitting here, you should go out and run a bit if you want to be healthier, okay? So what is the solution? Because then people say, okay, what is the solution? Well, the solution is not really provocative. Some members of parliament in Brussels told me, this is the future, we need to think about the present. No, this is the present, not the future. It's not a remote future, it's a present. Artificial intelligence is here, Internet of Things is here. The watches you have on your arm are here. And these watches, guys, are not meant to watch the time, and they are not meant to receive emails. They are meant to tell you in real time how you feel. The nutrients, the diabetes, any particular issue you might have. And this is going to be shared all over. You go to the restroom, you saw this in Las Vegas, you go and you make your pee, and there is a Internet of Things device that measures your urine, and it tells you in real time what's going on with you, okay? Your watch can tell you now about diabetes in real time. You don't have to go to the doctor. It tells you in real time, and it's connected to your phone. So if we look today at medical research, you know exactly that there are advanced research, particularly in Israel, on DNA. So based on your DNA, you more or less know what you can eat more or what you should eat less. Again, it informs you. It doesn't tell you what to do. It informs you about who you are. And in real time, you know what you need. You need proteins or you need vitamins, and the watch and the phone will tell you. And again, guys, this is not the future. It's here now. What is a great opportunity or a challenge, is that if now you feel that you need proteins or your phone tells you you need proteins, it's also based on some variables. For instance, variables number one is you are going to the gym tonight and you should take proteins now. Or in the kitchen, you don't have proteins, or you have proteins in your refrigerator. So everything is connected with you, and you see the great opportunity or the great challenge. And at the same time, a supermarket outside here now knows that Horacio, for instance, needs some sugar, and right away he delivers to Horacio a bar of chocolate or whatever. So this is an extraordinary opportunity. You don't even have to go to the supermarket. This is the big challenge. We told the European Commission, in 10 years, who will go to the supermarket? Not the new generations. They will buy everything online, or the AI, artificial intelligence, will buy things
for us right away without us knowing it. So we get something on the table, say, why is here? You need it. So again, this is an opportunity, and in a way I like it, but at the same time it's a big challenge. Think about data, not data about, we watch porn or we watch TV. It's data about our DNA. It's data that can be used or misused, manipulated. It's about the algorithm that artificial intelligence uses. Who runs the algorithm? Governments, private companies, Amazon, who else is using it? So there is a problem of neutrality. Something is, you need sugar and you order what you want. Something is the algorithm chooses for you. So we told the European Commission, look, don't really waste time with the past. Nutri-Score, traffic light, even the Italian Nutri-Inform is the past. What is the future that is the present is what we see here with the personalized diet. The personalized diet is a great opportunity because it's designed on each of us, but at the same time is a big threat. Data, neutrality of the algorithms. And we said to the European Commission, the risk is in 10 years, Europeans will have fancy pop art, Andy Warhol, colorful labels on the product, and we will enjoy them. But our kids will not go to the supermarket and might use artificial intelligence developed by the United States, developed by China, developed by Russia, by Iran, or by Middle East countries, and not by Europe. And I don't think that this is a great opportunity for us. It's a great opportunity if we think about what is happening and what will happen in the past, in the future. So for the discussion is, personal diets are a great opportunity, but at the same time, they are a great threat. And I think our focus now should be on what will happen next and not what happened in the past. These are my contacts if you want to be insulting me or if you want to share information with me. Otherwise, I will be here. And gracias mucho for entenderme, hopefully.